Voy a decirte 10 verdades que no te van a gustar, pero si las integras te aseguro que te vas a ahorrar 15 años de pérdidas de tiempo, de frustraciones y sobre todo de caminos equivocados. Y esto no es motivación barata, esto es lo que me hubiese encantado que alguien me gritase cuando empecé. Y por si no me conoces, soy Carlos Adams, consultor, inversor y fundador del grupo RAX, valorado en más de 15 millones en escritura pública andorrana, consiguiendo una facturación mensual de más de 350.000 euros con solo 36 años. Y ahora sí, ponte cómodo porque el primer punto es una bofetada directa que espero que sacuda toda tu realidad. Punto número 1, no tienes que saber cómo, sino que tienes que saber el qué y el cuándo. La mayoría pierde años buscando el camino correcto, pero el verdadero cambio ocurre cuando decides con brutal claridad qué es lo que quieres. La acción arranca en el momento en el que te lo propones y con esa acción viene el resto. Muchísimas personas, a las que yo llamo el eterno estudiante, están constantemente formándose porque invalidan algo, y es que en el fondo lo único que tienen es miedo. Si tú estás escuchando esto y asientes con la cabeza y piensas, quizá no me estoy lanzando a la piscina porque todavía quiero aprender un poco más sobre la técnica, sobre cómo se nada, sobre cuánta presión hay debajo de un metro cuando buceas, te digo que lo más importante es que te pongas a ejecutar ya, porque si no, nunca vas a vivir la experiencia, y la experiencia de tirarse a la piscina no puede ser descrita en su totalidad en ningún libro. La teoría nunca va a sustituir a la experiencia directa. Conozco a muchísimos emprendedores que son unos auténticos descerebrados que con muy poca teoría se han lanzado a la piscina, han aprendido un montón de cosas y gracias a esto han conseguido resultados. Porque si haces algo, algo pasará. Y si algo pasa, alguna información extraerás de ello, tanto si es buena como si es mala. Pero si no haces nada, no puedes extraer ninguna información nueva. Serás un teórico. Y los teóricos no llegan a ser líderes de absolutamente nada. Punto número 2. Deja de hacer tanto y conviértete ya en el que tiene aquello que quiere. No se trata de hacer cosas para tener éxito. Se trata de convertirte en alguien que atrae los resultados sin forzarlos. Cuando conozco a alguien que está todo el día liado haciendo cosas, pienso que esa persona ha escogido un camino difícil para emprender. Y te voy a decir por qué. Porque si no le das ese espacio a la visión, que te sorprendería lo rápido que te hace llegar al objetivo cuando estás centrado en lo que de verdad quieres, si no eres capaz de hacer otra cosa que no sean tareas y llenar el Notion de tareas, no vas a llegar a ningún sitio. Y te lo digo yo, que no solo me aplico esto a mí mismo y a todas mis empresas, sino que cuando actúo como consultor de negocios en múltiples nichos que tardaría una hora en describirte en todos los que he estado, siempre veo exactamente lo mismo. Una de las primeras recomendaciones que hago a mis clientes es que optimicemos todo lo suficiente como para que le sobren por lo menos a la semana 1 o 2 horitas. Y esas 2 horitas quiero que se vaya a pasear, quiero que tenga espacio para poder ejecutar esa visión. Pero si no tienes ningún tipo de espacio para esto, siento decirte, amigo mío, que estás atrapado. Estás atrapado en un fuego del que no puedes salir. Y la única manera de que salgas, la única manguera con agua que tienes es tu visión. Tu visión es lo que te permite anteponerte a los cambios del mercado. Recuerdo hace años que una persona me preguntó, porque tenía una marca, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo prevés los cambios del mercado? Porque un día puede cambiar la tendencia y lo que haces ya no gusta y tu negocio se va a la mierda. Y yo le dije, no intento preverlo, simplemente sé que si llega un cambio me adaptaré lo suficientemente rápido como para que el mercado no me deje fuera. Y esto es a lo que me refiero. Si no tienes espacio para esa visión, puede que haya un cambio drástico en tu mercado que te deje fuera, incluso aunque fueras la persona más diligente haciendo las tareas de Notion. Punto número 3. No sueñes en grande, sueña en pequeño. ¿Por qué? Porque soñar en pequeño te permite centrarte en las metas fáciles de conseguir y en ser un ganador del día a día, lo que te acabará llevando a ser un ganador en la carrera final. Fíjate qué importante es esto. Mucha gente se centra en esas grandes metas que quiere cumplir, en esos grandes sueños, ¿no?, que va a alcanzar, pero les ocurre que en el día a día son unos auténticos perdedores, ¿no? Cada día tienen un sueño más grande que el del anterior, pero sin embargo no han sido capaces ni de hacer 4 cosas básicas que tenían que hacer el día anterior. Por lo tanto, olvídate de los sueños grandes hasta que no seas alguien muy eficiente en el día a día. Sueña en pequeño y no fallarás. Si sueñas en grande y lo haces antes de tiempo, probablemente vas a ser un perdedor con aires de grandeza. Punto número 4. Toca
Pruébalo antes de tenerlo, es la única manera de conseguirlo. Aquí os voy a contar una historia personal sobre cómo yo he vivido esto en mis propias carnes. Yo me hice emprendedor por una causa muy noble, ¿vale? Que os quiero contar, y es que me encantan los coches deportivos. Fijaros, qué buena persona soy. Mejor que la Madre Teresa de Calcuta. Sé que no es la causa más noble, pero es una gran motivación que yo tenía desde pequeño. Soy el típico flipao que ves unos vídeos de las navidades y estoy siempre jugando con algún coche. Y algo de lo que me di cuenta es que cuando empecé a tener dinero para poder comprarme algunos de esos coches, había un punto que lo cambiaba todo, y era el momento en el que yo decidía ir a probar uno de esos coches. En el momento que probaba un coche que yo quería, se producía un efecto en mi cabeza casi mágico. Es como que todo encajaba, es como que la motivación se multiplicaba por 20, me ponía a hacer mucho más rápido todo lo que tenía que hacer porque había vivido la experiencia de lo que era conducir ese coche, estar allí. Sé, de verdad, vuelvo a insistir, que no es una de las causas más nobles del mundo, pero para mí es una cosa muy emocional, es algo que me activa esa parte más emocional cuando mi día a día es muy racional, ¿no? Y muy analítico. Bien, cuando yo vivía esa experiencia, toda mi parte lógica se veía beneficiada por la emocional. ¿Por qué? Porque lo había sentido antes de tenerlo de verdad. Y esto no es ninguna tontería, esto funciona muy bien, porque lo creas o no, la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos de una manera emocional. Si tú sabes que hay una cosa que puede estimular, que puede dar energía a esa parte emocional, tienes que hacerlo. Y por eso te decía que tienes que tocarlo antes de tenerlo, que es la única manera de conseguirlo. Punto número 5. Tu cerebro no entiende de palabras, tu cerebro entiende de imágenes. El código fuente de tu cerebro está escrito en imágenes. Esto no es ninguna tontería. Si visualizas con detalle esas imágenes, esos entornos, básicamente eso a lo que aspiras, te garantizo que lo tendrás muchísimo antes. Puede parecerte broma, pero a todos los deportistas de élite que conozco, que residen aquí en Andorra, ellos en privado me han comentado no una, sino decenas de veces cómo visualizan una carrera, cómo visualizan un partido, cómo visualizan incluso un entrenamiento consiguiendo lo que ellos desean, y cómo eso tiene un impacto brutal en la confianza en sí mismos y también en la capacidad de conseguir eso. Os voy a dar un ejemplo personal. Yo he tenido que hablar delante de miles de personas en público, y yo estaba acostumbrado a hablar en público antes, en otros entornos, ¿no? A través de una cámara, en eventos más pequeños de a lo mejor cientos de personas. Pero cuando tuve que empezar a hacerlo delante de miles de personas, ¿sabéis qué es lo que ocurría? Que no tenía confianza en mí mismo y pensaba, igual lo haré mal. Algo que me ayudó muchísimo, aparte de practicar, que es algo que siempre tenéis que hacer, fue visualizar el momento en mi cabeza recitando el speech que iba a hacer. Y gracias a hacer esto varias veces en mi cabeza y repetirlo hasta que se eliminaba esa presión, llega a un punto en el que baja la presión y sabes que en ese momento estás totalmente preparado para hacerlo en real. Esto de verdad es una cosa casi mágica. Cuando en tu cabeza lo repites una y otra vez y lo practicas hasta que ya no tienes esa sensación, yo siempre he determinado que en ese punto estoy preparado y nunca he fallado luego al hacerlo en real. Punto número 6. No te falta talento. Te sobran creencias limitantes. No eres tonto ni estás mal conectado, solo estás lleno de ideas de mierda que hacen sentirte que no mereces ganar. Si no te das permiso para convertirte en alguien mejor, da igual lo que hagas, que siempre, sin darte cuenta, te vas a autosabotear a ti mismo. Es súper importante que os deis el permiso de crecer, que os deis el permiso a vosotros mismos de llegar a donde os habéis propuesto. Este punto es muy corto, pero muy importante. Si no eres capaz de darte ese permiso, nunca lo vas a conseguir. Punto número 7, muy relacionado con el anterior, por eso era tan corto. La manera en la que hablas y en la que te hablas condiciona tu entorno y tu realidad. Nadie que haya conseguido algo en la vida se trata a sí mismo como una mierda. Más bien todo lo contrario. Si te permites hablarte mal, con desconfianza, con poco respeto, con dudas, nunca conseguirás nada relevante en esta vida. Te lo garantizo. De hecho, acabarás acudiendo a las excusas clásicas que pone todo el mundo. Prueba a hablarte con respeto y verás que eso condiciona en primera instancia a tu entorno. Y cuando ellos vean que tú te hablas con respeto,
obtendrás un gran regalo del universo, que es ver cómo se modifica toda tu realidad. Si tú consigues condicionar a tu entorno a través de la manera en la que tú te hablas a ti mismo, te garantizo que toda tu realidad cambiará por completo, porque este es el poder que tienen las palabras. Muchas veces entendemos que las palabras solo sirven para condicionar a alguien al que estamos interpelando, e infravaloramos cómo nos condicionan nosotros mismos. La manera en la que te hablas condiciona tu realidad, así que nunca vuelvas a cometer este error. Punto número 8. Creer a ratos es lo mismo que no creer en absoluto. Hace tiempo una de las mayores promesas que me hice a mí mismo fue la de no volver a dudar de mí. Y te puedo asegurar que es probablemente el contrato personal que he contraído conmigo mismo que más me ha transformado la vida. Si dudas de ti mismo y dudas en algún momento, es como si lo estás haciendo todo el rato, porque además probablemente esa duda va a llegar en el momento más crítico. Por lo tanto, no te permitas dudar de ti mismo. Si tienes dudas de ti mismo y crees que son legítimas, probablemente lo que te falte, ahí sí puede ser cierto, es un poco más de preparación. Pero no me digas que dudas de ti mismo y que luego encima no haces nada, porque entonces va a ser el pez que se muerde la cola y nunca vas a salir de esa situación. Para salir de ese bucle, lo que tienes que hacer es estar en constante formación y en constante práctica de aquello que aprendas, porque así nunca más volverás a dudar de ti mismo, aunque también es una cosa que depende muchísimo del amor propio que te tienes. Y una cosa más que se me olvidaba decir sobre este punto. No es una cuestión de que porque dudes de ti mismo a lo mejor no te tengas tanto amor propio, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que mucha gente condiciona su amor propio a lo que recibe del entorno. Y si habéis escogido este maravilloso camino del emprendedor, ¿no? Es precisamente para sufrir. No esperes que te den una palmadita en la espalda hasta que no lo hayas conseguido. Aunque sí, sé que vas a pensar, ahora que lo he conseguido ya no necesito la palmadita en la espalda. Quería ese abrazo, quería esa muestra de cariño cuando estaba jodido. Pues tengo una noticia para ti, nunca lo vas a recibir. Y eso va a condicionar a muchas personas que no acabarán consiguiendo nada porque creen que necesitan eso para conseguirlo. Nada más lejos de la realidad. Si te centras en ti mismo y no dudas de ti mismo, conseguirás un montón de cosas y recibirás un montón de palmaditas en la espalda cuando no la necesites. Como ocurre con la inversión, ¿no? Que te la dan cuando te va bien y no la necesitas. Aprenderás cómo funciona la vida desde el minuto 1 con el emprendimiento. Ahora un punto que me encanta, el punto número 9. Si tu entorno no está diseñado para ganar, muy probablemente lo que va a ocurrir es que no vas a ganar. Tu entorno decide por ti cuando tú no decides nada. Fíjate en esto. Las decisiones que no se toman, las toma el entorno por ti. Imagina ahora que eres un capitán de un barco y que te encuentras muy mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puedes salir a la cubierta para solucionar o para ver qué es lo que está pasando. ¿Quién va a estar en la cubierta al mando en tu ausencia? Va a estar tu equipo, va a estar tu entorno, va a estar las personas con las que compartes ese barco. Y de ellos, y solamente de ellos, depende que ese barco llegue a buen puerto, porque tú no vas a poder estar. Si te das cuenta, con tu entorno ya ganas o pierdes antes de empezar, porque dependes muchísimo más de lo que te imaginas, de con quién te juntas y dónde estás. No hay que ser un lumbreras para saber que si las 5 personas con las que más te juntas son unos patanes, tú probablemente seas el sexto, aunque quizás seas un patán con aires de grandeza, pero vas a ser un patán. Cambia tu entorno y no estarás expuesto a este gran riesgo. Punto número 10. No es falta de tiempo, es falta de energía. Fíjate cómo yo estoy haciendo este vídeo. Si de repente empezase con una energía de, bueno, pues aquí sí, hay gente que tiene más, tal, y la energía, bueno, pues puedes tener un poquito y tal. ¿Qué te parecería que yo estuviese así? ¿Continuarías con el vídeo con alguien tan muermo? Pues esto es lo que te ocurre en tu vida diaria. No tienes falta de tiempo, tienes falta de energía, por eso no aprovechas el tiempo. Yo me puedo permitir el lujo de darme paseos gigantescos de 1 o de 2 horas por la montaña prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque tengo mucha energía que concentro en aquellas cosas que mueven la balanza, que mueven la aguja. No estoy obsesionado con hacer cosas que al final no tienen un gran impacto. La gente tiene muchísimo más tiempo del que cree. Lo que le falta es energía y sin ella no hay ningún plan que sirva. Tienes que comer bien, entrenar bien, rodearte bien, tienes que fracasar con buena actitud. Pero te voy a decir una cosa, lo más importante es que hagas aquello que te brinda energía. Y esto sé que te va a cambiar la percepción que tienes sobre ti mismo para siempre. Fíjate en lo que te estoy diciendo, céntrate solo en aquello que te brinda energía.
Si te pones a pensarlo, encontrarás cuáles son esas cosas que te dan más energía, ese amigo que te da energía, ese entorno que te da energía, esas actividades, ese nicho que te da energía. Céntrate exclusivamente en eso. ¿Por qué? Porque por cada unidad de tiempo que apliques ahí, vas a tener un output de energía muchísimo mayor. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que vas a tener unos resultados mayores. Así que si te ha gustado todo esto, sígueme para más.